Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra quinta temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y hoy muy contentos porque pues en uno de nuestros episodios estaremos tratando un tema bien interesante y tenemos una invitada de lujo, ¿no, Héctor? Así es, Juanito, bienvenida, mi querida Vero. El día de hoy pues nos va a acompañar Vero a hablar de este tema bien interesante que se llama Ichigo, Ichie. Cada momento es una oportunidad para vivir mejor y la verdad es que pues cuando hablamos de esto, de este tipo de temas, pues son de los temas que nos ayudan a reflexionar, pero que sin duda también, Juan, nos ayuda a cargar energías, a poder aprender cosas que nos permiten justo hacer como esas pausas para decir dónde estoy en este momento, qué hay que hacer, qué reflexiones debemos tener, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el placer de tener a Vero por acá. Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estoy contenta, emocionada y como dicen los que saben, si algo te emociona es que es importante, entonces estoy aquí. Buenísimo, buenísimo. Y ya empezaron tus fans. Mira, ya tenemos aquí a alguien que conoces y que quizá que te manda un saludo. Y bueno, mira qué padre que ya empiezan a aparecer por aquí los fans. ¿Cómo ves, Juan? Pues la verdad es que se ve muy buena esta charla. Creo que vamos a aprender mucho. Sí, y de eso se trata, ¿no? Bueno, yo creo que también vamos a desaprender algunas cosas que también de eso se trata. Seguramente Vero nos va a ayudar y nos va a orientar bastante en ese sentido, para entonces aprender las cosas nuevas de esta pues como filosofía de vida, que ya nos platicará Vero un poquito más. Y pues para no hacer más preámbulo, Héctor, ¿por qué no nos presentas a Vero primero? Así es, Juan, con mucho gusto. Fíjense que el día de hoy tenemos a Verónica Vera. Ella es psicoterapeuta y facilitadora cognitivo-conductual en manejo emocional y relaciones personales. Trabaja también con un tema que se llama psiconutrición para lograr un peso saludable. Ya nos dará unos tips aquí a Juan y a mí porque por ahí podemos construir bastante, ¿verdad? Ha desarrollado su práctica profesional en el ámbito de la psicoterapia, la docencia y como consultor en organizaciones públicas y privadas en evaluación, capacitación y desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Licenciada en psicología, maestra en desarrollo humano y maestra en psicoterapia cognitivo-conductual, ha participado como ponente y tallerista en diversos foros y congresos regionales, nacionales e internacionales. ¿Cómo ves, Juan? Ahí está el background de nuestra invitada. No, pues segura, con un amplio currículum y mucha experiencia. Y para irle entrando al tema, Vero, además de darte nuevamente la bienvenida, pues ¿cuál es el origen y significado de Ichigo Ichie? Fíjate que el origen es japonés. Se remonta a 1558, perdón, 1588, con un maestro en la ceremonia del té. Es el primer testimonio que se da en relación a la frase. ¿Por qué? Porque en esta ceremonia, si les platico un poquito de la ceremonia, es una ceremonia, es un ritual. Y los rituales como tal tienen mucho significado, ¿sí? ¿Por qué? Porque conectan, ¿sí? Y nos ayudan a ir representando lo que es valioso para nosotros. En ese sentido, los japoneses tienen muchos rituales y uno de ellos es la ceremonia del té. Este maestro, que se llama Soji, ¿sí? Les decía a sus invitados, trata al otro con Ichigo Ichie, ¿sí? Y en uno de sus libros, de sus notas, digamos como estas que acostumbraba, es la primera evidencia de que estuvo ahí en esos años, ¿sí? Ahora, ¿qué significa Ichigo Ichie? Si vamos a tratar al otro, ¿sí? En este encuentro, porque además era un encuentro uno a uno, el anfitrión y el invitado, tratarlo con Ichigo Ichie era trata al otro, ¿sí? Como si fuera a ocurrir una sola vez en tu vida, ¿sí? Y entonces a mí me dices esto y digo, wow, ¿quién va a venir?
¿sí? ¿Por qué? Porque no se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, de eso se trata, de esta filosofía de encuentro y de experiencia única, porque en realidad la vida es así, es única. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces, y lo hemos platicado aquí en otros episodios, nos vamos en la vida en automático, ¿no? Y entonces, Claro. oye, nos despertamos en la mañana y a veces ni los buenos días le decimos si es que tenemos una pareja o si tenemos alguien más con quien compartir en la casa, o hay veces que nos saludamos en el trabajo, pues ni nos saludamos porque pues, nos vemos todos los días, o no, o sea, muchos de esos elementos, pues los vamos llevando una cotidianidad demasiado irregular, yo diría, ¿no? Y demasiado, que no aprecias en el sentido de que no lo aprecias, que no estimas a la otra persona, cuando en realidad sí, ¿no? O sea, cuando en realidad te llega a faltar la persona, pues claro que la resientes, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan. Y fíjate que me gusta mucho este concepto de como si fuera la única vez que vas a vivirlo, porque como quedamos por hecho muchas cosas, ¿no, Vero? Claro. Ya esperas de que va a llegar cierto horario para despertar y que vas a llegar al refrigerador, y lo digo ¿cómo se llama? Por el ritual matutino de preparar el desayuno aquí a mi hijo, ¿no? Que vas a llegar al refrigerador y que va a haber alimentos para preparar el desayuno y que el niño va a ir al colegio y como que esta rutina justo es eso, llega a ser una rutina, y de pronto como que esos momentos invaluables pasan a ser cotidianos, ya no agradece uno por cosas que son extraordinarias y que el día de hoy tienes o que vives o que tienes la oportunidad de tener la experiencia, y hay un montón de gente que no la vive simplemente, ¿no? Hace unos días platicamos ahí con Juan y con otro amigo, hablamos sobre el aire acondicionado, ¿no? Y la conversación era, porque acá en Monterrey está haciendo un calorón, apenas hoy empezó a bajar un poquito por el frente frío, pero justo platicábamos acá con Juan y un amigo más, no, que si los paneles solares y qué tal y no sé qué, y de pronto yo les decía, imagínate la gente que solo tiene un abanico, bueno, acá les decimos así a los ventiladores, un abanico para medio, con toda la humedad y el calor, ellos viven una experiencia completamente diferente. Entonces, lo que para nosotros ya es una realidad, o para cierto segmento de la población es una realidad, otro segmento de la población, pues es un anhelo, ¿no? Entonces, está bien interesante porque justo la forma en la que estamos viviendo, cada uno de nosotros desde lo individual y desde donde estamos, marca una pauta para interpretar la realidad, ¿no? Antes de ir con mi pregunta, por acá nos están poniendo un mensajito que si te puedes pegar un poquito más el micro porque te escuchas algo lejos, entonces ahí ándale. Entonces, bueno, ¿y cómo estamos viviendo hoy, Vero? ¿Qué es lo que, cómo percibes tú a la sociedad? ¿Cómo percibes a la gente? ¿Por qué es importante detenernos a pensar este tema del Ichigo Ichie? Fíjate que es un poquito, y si lo bajamos hasta en esto que tú ya mencionas, ¿no? Esta cotidianidad, que me levanto en la mañana y doy por hecho, ¿sí? Que todo va a estar como siempre, ¿no? Y además, como siempre, y, y creo que ahí es como esta esencia de lo que estamos viviendo, como siempre, pero como si fuera, ¿cómo podría decir? No simple desde lo sencillo, desde lo precioso, desde lo fabuloso, sino como si lo estuviéramos minimizando porque el hecho de ya estar ahí, o sea, lo damos por hecho, es la palabra que estoy, o sea, como que lo das por hecho y entonces, en ese sentido es como, ay, ahí va a estar siempre, ahí va a estar siempre, ¿no? O sea, ya lo tuve, ya lo vuelvo a tener otra vez, ya lo vuelvo a tener, ahí va a estar siempre, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que pues nos hacen caer, ¿sí? Diría yo, como en la falta de Ishigo, Ichie, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que nos pueden hacer caer y que nos hacen caer a todos en algunos momentos, ¿sí? Y si lo vemos más macro, yo te diría, ¿qué está pasando? Estamos en una era de desconexión, ¿sí? Estamos en una cultura de superficialidad, estamos en una cultura de inmediatez, ¿sí? Y en una falta de escucha bárbara, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente le preguntas al otro, ¿cómo estás? Que ese es como, o sea, esa es una frase tan sencilla, pero a la vez tan,
profunda que nos simplificamos o nos ponemos simplones, que podría ser mejor decirlo, diciendo, bien, ¿cómo estás? O sea, estar. ¿Sí? Si hablamos de, ay, me gusta el bienestar, me gusta vivir, queremos vivir mejor, ¿cómo estás? Bien, aquí, afuera, ¿sí? Desconectados, ¿no? ¿Sí? Y eso nos tiene en nuestro día a día, pero también nos tiene, y lo podemos ver de repente como, ay, pues sí, pero pues así es, así estamos, ¿no? Como, otra vez, como con esta, así ponernos simplones, ¿no? Sin embargo, si lo aterrizamos, ¿sí? En datos, podemos encontrar, por ejemplo, un Michael Phelps, por poner casos así en estos asuntos de, dice, pues, o sea, cuánta medalla, cuánto éxito, cuánto equipo atrás, ¿sí? Escenarios, entrevistas, o sea, pues podemos revisar y pues si esto, wow, pues sí lo quiero, ¿no? ¿Sí? Pero si revisamos un poquito más, hice una entrevista el año pasado donde él dice que padece depresión y ansiedad. Wow. ¿Sí? Dice que sus demonios, ¿sí? lo, lo persiguen. ¿Sí? Y mira que corre rápido, ¿eh? Bueno, nada rápido, ¿no? Y nada más rápido Nada, todavía. perdóname, si la trapeado Michael Phelps. Seguro también corre, seguro también corre. Seguro también Sí, corre. sí. Pero, Imagínate, nada rápido, igual si lo alcanza. o sea, nadie puede negar que es un tipo que en una etapa de su vida tuvo un éxito que pocos han logrado. Y en su rama, ¿sí? Él en el top en su época, ¿no? Entonces, el éxito hasta donde más. Y entonces, en ese sentido, dices tú, pues, ¿qué pasó, no? O sea, si un Michael Phelps le pasa, ¿yo dónde quedo, no? ¿Sí? Sí. ¿Qué puede pasarme a mí si yo nada más voy también corriendo o, dado el ejemplo, nadando por el éxito, sin parar? ¿Sí? ¿Qué nos está pasando? Y podríamos decir, bueno, pues es él por el ambiente en el que estaba, pero es él porque es un referente que todos conocemos. Pero en estas Olimpiadas se sumaron más gente a esa lista. ¿Sí? Aquí tengo el dato. Se suma, ay, se me perdió. Simón Biles también se tuvo que retirar por un asunto emocional, diría yo, un asunto Es la de... gimnasta, era la gimnasta, ¿no? Hay otra gimnasta también, no sé si es ella. Es ella. Sí, Naomi Osaka, la tenista. ¿Sí? Esta, lo último que dijo, no sé cuándo voy a regresar. ¿Sí? Y ella también dice que con problemas de ansiedad y de depresión. ¿Sabes qué caso, Vero? Fue el que así hasta me dolió cuando me enteré de Robin Williams. O sea, un actorazo que todo el mundo lo traíamos en mente con Patch Adams, con ¿cómo se llama? Creo que de las últimas hizo el profesor Chiflado, ni me acuerdo, Bubble Comer, una cosa así por el estilo. De una, ¿cómo se llama? Como gelatina verde, no me acuerdo. Ese es un poquito más vieja, compadre, pero sí. Sí. Bueno, compadre, yo para el cine no soy tan bueno, pero, o sea, en la mente cuando Sí. piensas en Robin Williams, traes como un tipo alegre, un comediante Exitoso. Hollywood, pues imagínate, la meca del cine internacional, y de pronto te enteras que se suicida, ¿no? Dices, híjole, ay, carambas. Pues entonces ya de pronto lo que decíamos, como algunos temas que de pronto para algunos es muy, oye, el éxito, fama, dinero, fortuna, quién sabe qué historias está contando cada quien en su propio libro, ¿no? Claro, y ese es un asunto que de repente podemos decir, bueno, puede ocurrir por la fama. Sin embargo, si nos vamos a cifras, por ejemplo, de depresión,
¿sí? Es la primer causa mundial hoy de discapacidad. Wow. Directa. Wow. Sí, ya. ¿Sí? Se esperaba que esto ocurriera en el 2020, pero si no tengo mal el dato, ocurrió en el 2018. Pero el hecho es que hoy es la primera causa de discapacidad. ¿Sí? Y le podríamos poner números en ese sentido también, ¿no? ¿Qué significa que sea la primera causa de discapacidad? Significa que hay alrededor de 320 millones de personas con trastorno por depresión hoy. Wow. Wow. Pues Sí. imagínate 3 veces la población de México. Y tú hablabas de Robin Williams. 800,000 personas se quitan la vida al año. Por depresión y ansiedad. ¿Sí? Y si hablamos de ansiedad, la ansiedad es la sexta causa. ¿Sí? De muerte. No, de muerte directa no, de Ok. enfermedad. De enfermedad. O sea, de una enfermedad incapacitante, por así decirlo. Incapacitante, claro. Y eso lo podemos traducir, si quieres, hasta el mundo laboral, ¿no? ¿Qué significa que tu gente se te deprima, esté ansiosa? ¿Sí? Y lo podemos aterrizar más. Estrés. México, primer lugar de estrés en el mundo. Wow. Sí. No, pues sí. Está como para deprimirse. O está para ponerse a hacer algo diferente, ¿no? Porque, Claro. o sea, no podemos vivir así, no podemos seguir así. Digo, con tanto suicidio, entonces vamos a acabar con la población mundial, ¿no? O sea, con la población de México, ¿no? Sí, sí, porque creo que el tema del Ichie tiene que ver con la conexión. Y por eso es que hablar de depresión, hablar de ansiedad, cobra sentido. Pero también cobra sentido hablar de agresividad. ¿Sí? Sí, claro. 6 de las ciudades más violentas del planeta están en México. Wow. Sí, está impresionante el dato. Antes decíamos, ¿qué quieres lograr como meta? ¿Sí? Terminar el hambre en el mundo. ¿Sí? El hambre en el mundo representa 690 millones de personas. ¿Sí? El sobrepeso, 1.900 millones. Sí. Contrastante, ¿no? Increíblemente contrastante porque sí, o sea, digo, también es una forma y es un desorden alimenticio, en el otro extremo, pero es un desorden alimenticio también, ¿no? Y digo, lo que me quedo pensando, Vero, también es, digo, muchas veces decimos, es que alguien exitoso, pues por consiguiente es feliz y está en su máximo bienestar, etcétera. Hemos hablado de personas famosas y de números muy interesantes que nos dicen, espérate, el éxito de una persona profesional o en lo que sea, ¿no? No Claro. tiene que ver necesariamente con que esté bien, con que viva bien. Tiene que ver con que es muy bueno en su profesión y a veces nos confundimos, ¿no? Claro. Así es, porque al final, por ejemplo, si estás hablando de ansiedad, es cómo estás conectado contigo o desconectado, ¿sí? Que lo que estás pensando se vuelve más fuerte que la realidad, que lo que estás viviendo. Así es. ¿Sí? O sea, dejas de ver lo que sí tienes por centrarte en lo que ya no, en lo que no sabes si no vas a tener, por ejemplo. ¿Sí? O con la depresión, o sea, es que ya no tengo esto. Y mientras lo tuviste, ¿lo viviste o lo dejaste pasar? Así es. ¿Sí? Lo que estás viviendo hoy, ¿lo estás viviendo? ¿Sí? ¿O estás ya yéndote a lo que no va a ser o lo que puede ser? Así es. Fíjate que... ¿Estás disfrutando, perdón, Adelante, adelante. estás disfrutando lo que te comes?
¿sí? O ya nada más lo estás comiendo, ¿sí? Porque ahí está. ¿En qué momento del plato acabó el disfrute y pasaste a, pues me lo como porque hace rato estaba rico y ahora ya no, pero pues hace rato estaba rico? Sí, es brutal eso. Fíjate, Vero, que a mí me quedó marcado en el inicio del libro de Eckhart Tolle, Ok. El poder de la hora. Él empieza Ujú. describiendo que llega un momento en el que decide quitarse la vida, ¿no? Y que cuando está a punto de hacerlo, dices que ya no puedo vivir conmigo. Y le cae el 20, a ver, espérate, ¿cómo que no puedo vivir conmigo? Pues entonces somos dos o qué. Y resulta que Ujú. sí, o sea, ya después él desarrolla en su libro una serie de métodos para empezar a generar estas reconexiones. Pero dice, cuando me Claro. doy cuenta, ahí me sucede la famosa iluminación, porque es tan fuerte lo que me doy cuenta, que hay alguien que no está, que está sufriendo demasiado, pero ahí Ujú. no es lo sobresaliente es cuando, pero hay alguien que se dio cuenta que ese alguien viviendo ese sufrimiento. Entonces dice, Ujú. somos dos, y porque uno ya está que se lo carga el pintor y el otro se acaba de dar cuenta, entonces empieza un diálogo completamente diferente. Es más, yo te diría, ya después le explica, ¿cuál diálogo? Un silencio que le permite retomar otro tipo de experiencias para poder prácticamente eliminar por completo esas historias que se viene contando la persona. Entonces está bien interesante esto, porque pues eso nos lleva a conectar con ¿y qué debemos preguntarnos? ¿Qué preguntas debemos hacernos? ¿Hacia dónde conectamos para poder darnos cuenta? Fíjate que me cae el 20, de pronto llegas, además decías ahorita, ¿no? Ya llegaste a la meta, lo disfrutaste, lo viviste y tal, pero por angas o mangas, la experiencia se acaba. Recorte Ujú. personal, te dicen adiós. Oye, pero hasta me reconociste, sí, pues, pero la pandemia, tal, no sé qué. Y entonces ahora estás en otro lado de la moneda y hasta esos brincos, de pronto, ¿cómo los manejas o cómo le haces? Pero bueno, me regreso a la pregunta. Ujú. ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Qué conexiones tenemos que hacer? Fíjate que las preguntas, cuando estaba yo así revisando materiales y todo, dije, ay, como que el tema se torna como escabroso, Sí, porque, porque de repente empiezas a hablar de depresión, de ansiedad, de suicidios, de pobreza, de sobrepeso. ¿Te deprimes más? Sí, pero, pero hay una parte que yo te diría, y está bien si te deprimes, porque entonces algo, o sea, y no te deprimes, o sea, y a lo mejor no sería el término correcto, sería, está bien si te mueve, si te pones un poco triste, porque no es para ponerse contentos, o sea, es Claro. para que te simbre y de alguna manera es para decir, órale, o sea, no se siente bien, me enchina la piel, ¿sí? Y no de buena manera. Y ahí, o sea, y ahí, si bien se torna escabroso, y viene el tema, cuando hablo de Ishigo, Ishie, es un encuentro, una oportunidad, un momento, una oportunidad para poder entrar a eso, necesitamos preguntarnos cosas escabrosas. Hay diferentes autores y diferentes formas. Yo les traigo algunas. Y se las voy a poner, digamos, si les mueve el piso y quieren decir algo, va, nada más diría yo, con autocuidado. ¿Sí? Siempre el autocuidado por delante. Sí, igual, si quien nos está viendo, si nos está escuchando, nos quiere comentar algo, igual, nada más también con autocuidado necesario. Pero sobre todo, llévensela y dense un espacio, diría yo, Ishigo, Ishie, para responderlas. Y ahí les va. Irving Yalom propone, ¿qué tendría que pasar los próximos 12 meses? ¿Sí? Estamos hablando que tendría que pasar de aquí al 22 de septiembre de 2022. O sea, el 22 del 22. ¿Qué tendría que pasar? ¿Sí? Para que no sientas arrepentimiento.
Está profunda la pregunta porque Ah, sí te hace reflexionar, ¿no? O sea, porque te vas arrepintiendo a veces de cada tontería a veces que hace uno en el día a día, ¿no? Ni siquiera en la vida, ¿no? En el día a día, que dices, y me enojé por eso, hice esto por esto, me angustié por eso, ¿no? O sea, dices, hay cosas más grandes que eso, ¿no? Y a veces hasta que no te das ese espacio para ti, vives en la angustia, en la ansiedad, creo que en lo personal me ha pasado, ¿no? O sea, en algunos momentos, por diferentes tipos de problemas, estás pensando más en el futuro o en lo que puede pasar y todavía ni ha pasado y no sabes si va a pasar, ¿verdad? O en lo Sí, que pasó y que no sabes qué está pensando el otro, ¿verdad? sí. sí. Fíjate que a mí eso me causaba mucha ansiedad hace algunos años y algo que me funcionó, que me sirvió es, evidentemente uno no toma decisiones para equivocarse. O sea, así de, me voy a equivocar, ¿no? La voy a cajetear aquí justo. Claro que no. Lo haces con un criterio en algún momento, con condiciones específicas y tomas una decisión o una actitud o Claro. haces un statement, ¿no? Ujú. Yo creo que ya cuando me pasa eso, el tema es, sí me quedo así de, qué tarado, ¿no? O sea, sí también me azoto un ratito, pero Ujú. después de ahí, para salir rápido, lo que generalmente hago, ¿y qué tengo que aprender de aquí? A ver, Ok. ¿qué tengo que aprender? ¿Cuáles son las cosas? Me di cuenta que esto me detonó tal y empiezo a hacer como acá mi autorrollo de evaluador de cómo la puedo jugar diferente en la siguiente. Recaigo en el 30% de las ocasiones, pero el 70% sí genera ese aprendizaje, ¿sabes? De, Ok. claro, Excelente. y la juego así. Entonces, es una buena reflexión, o bueno, al menos a mí me ha servido mucho ese aprendizaje porque no me hace quedarme tanto tiempo en el, maldita sea, y en el Ujú. ¿cómo se dice? Y estarte autolatillando, ¿no? Y estarme La flash. autolatillando, porque como que vivo el momento de, sí, maldita sea, ¿cómo puede ser? Trato de invertirlo unos minutos porque creo que emocionalmente también hay que descargar, Claro, pero claro. en determinado momento es, a ver, pues para adelante, un paso a la vez, a ver, ¿qué voy a mejorar? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a impulsar? Como que esos son los puntos que he aprendido con eso. Claro. Y además, o sea, esto que dice, por un lado, Juan, dice, ¿qué pasa? Sí, y por eso me enojé. Sí, y yo nada más ahí dejaría una pregunta adicional. Sí, y por eso te enojaste con el otro o te enojaste contigo, ¿no? Como un Ujú. poquito rescatando qué parte es la que se tocó que era importante no tocarla, ¿no? Porque ese es el trasfondo de la pregunta. Me arrepentiría de esto porque algo que es importante lo descuidé, ¿sí? Y entonces ahí estaría el valor. Y por otro lado, o sea, esto que dice Héctor, o sea, me detengo y yo le agregaría a sentir, Ujú. ¿sí? Si fue frustración, ¿sí? Si fue tristeza, ¿sí? Lo que haya que sentir, me detengo a sentirlo, me detengo a vivirlo, a darle su espacio, ¿sí? Porque cuántas veces, ya, ok, sí, sí aprendí, la lección es esta, ya. Y es más, hasta lo anoto para que no se me olvide. Pero a la emoción no le doy nada de espacio. Y entonces la emoción va a estar, dale que dale, ¿sí? Tiene que salir de Y, alguna manera y si no, lo único que hacemos es, ¿cómo decirle? A oprimirla para que no salga, pues en algún momento va a claro, salir, ¿no? De otra manera, a lo mejor y hasta más exagerada, ¿no? claro, yo O le hasta en la diría, salud, ¿no? Nos impacta. sí, o sea, definitivamente en la salud. ¿Por qué? Porque entra, yo les digo que es como un rayo, ¿sí? Que entra a tu cuerpo, ¿sí? Sin que, ahora sí que sin que haya tormenta externa, pero sí una tormenta interna, ¿sí? Entra por tu cuerpo, pum, 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 pum. Si no le das espacio cuando entre para atenderla, ¿sí? Y canalizarla, escuchando qué te viene a decir, va a estar duro y dale. Y en una de esas, ¿sí? Te genera colitis, gastritis y todo lo que termine en itis. Sí te va bien, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta problemas cardíacos puedes llegar a tener porque va a ir tocando órganos hasta que sale. Y los rayos salen por los dedos, te abren y eso te va bien.
pero si no, en una de esas toca el corazón y ahí quedamos. ¿Sí? Y como decía un colega, y te mueres de un chingao. Sí. Chingao. Sí, así. Y entonces, sí necesitamos detenernos a hacernos preguntas más profundas. ¿Sí? Hay una filosofía que me encantó, que se las voy a poner en la mesa. Si ustedes son de la línea de, ay, a mí si me hablas de lo positivo, como que, ay, no me encanta tanto porque eso es como de repente muy idealista, ¿no? Y como que me abruma. Hay una filosofía muy interesante que se llama visión negativa, ¿sí? Que tenían los griegos, bueno, en Grecia, ¿sí? Y parte de una pregunta, ¿qué pasaría si te arrebataran lo más preciado? Santa madre. Híjole. Pues de entrada es lo más preciado, entonces imagínate, Sí, o sí, sea, sí. Y tú le pones lo que quieras. claro, así es. Sí, lo que más aprecies en ese momento. Sí, porque depositas muchas cosas ahí, ¿no? Que si es tu hijo, está depositado. Es de las preguntas que yo me he hecho, si a Santiago le pasara algo, me muero. O sea, como que ese tipo de cosas son de las que duelen, o una pérdida de empleo, por ejemplo, creo que es una de las cosas que dolería fuerte. O que mi familia se deshiciera, por ejemplo, esa es otra de las cosas que, entonces sí está complicado, porque ante ese tipo de pérdidas creo que yo me considero alguien resiliente, pero quién sabe si me topo con una de esas, qué tan resiliente pueda ser, ¿no? Y si le agregáramos, ¿y si hoy te vuelves más consciente de que eso puede suceder mañana? Sí. No es, ¿qué vas a vivir mañana? No sé. Lo que quieres vivir hoy. Sí, claro. Con eso. Que si te lo arrebataran, ¿no? Dirías tú, me muero. Que entiendo que ese es el Ichigoichi, pues esta es o sea, me imagino ahorita me vino a traer un Es la vasito de agua. oportunidad única, digamos. Esa es la Así es. oportunidad única. Vivirla como al máximo y sacarle provecho y disfrutarla al máximo y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, y ahí, o sea, y diríamos, les podemos dejar un par de frases más después ahí en las redes, como también para no extendernos más, ¿sí? Pero podemos hacer las 3 preguntas de Jorge Bucay, ¿sí? O podemos contratar a alguien para que, si nosotros fuéramos el general, nos vayan diciendo y nos vayan recordando. Esas dos se las podemos poner en las redes para que después ahí curiosien. Sí, está muy interesante porque, digo, eso me lleva a decir, y entonces, pues, el Ichie es importante en nuestras vidas, pero ¿con qué cosa, cómo lo vivo, no? Claro. Ese es como el reto, creo yo. O sea, ya me quedó claro que es importante porque hay que vivir cada momento como una única oportunidad. Pero ¿y entonces cómo le hago? Sí, porque creo que hay que partir de este asunto que tienen los japoneses, ¿no? O sea, este asunto de la belleza está en la simplicidad. O sea, no nos compliquemos la vida, ¿sí? Porque de repente es, quiero la computadora, todo lo que le puedas poner, punto. ¿Y qué más le puedes poner? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Y como dicen por ahí, estas técnicas que han trascendido, ¿sí? Está la de los 5, ¿para qué? Para encontrar, ¿para qué quiero? ¿Sí? Que tenga todos los programas, ¿sí? Que sea la última computadora, ¿para qué? No por qué, ¿para qué? ¿Sí? Y entonces eso nos puede llevar a la simplicidad, pero también nos puede llevar a lo que es esencial para mí. ¿Sí? Y entonces podemos empezarlo a vivir
de entrada, desde este asunto, pues el Ichigo, Ichie como mantra, ¿sí? Me decía Héctor, no recuerdo exactamente la palabra que me dijo ahora quemándolo a las ligas, ay, te va a ir súper. Y le digo, que nos vaya Ishigo Ishie, ¿no? Me digo, te va a ir con madre. Ya. Bueno, es que como no está en mi abanico, Oh, yo sé. no la tengo tan clara. No, está bien, te va Ichigo Ichie. Sí, O sea, ¿qué quiero que nos vea? Conectados, presentes, viviéndola, gozándola. Sí. O sea, técnicamente disfrutándola. Sí, sí, sí. Sí, porque un momento Ishigo Ishie es disfrutar. Y es disfrutar con todos los sentidos. Y entonces desde ahí hasta podemos ser entrenados. Pero no es entrenado complejo, es entrenado simple. ¿Sí? ¿Cómo? A ver si, ¿qué sería para ustedes un gimnasio para los ojos, por ejemplo, entrenando la vista? Sí, por ejemplo, estas técnicas de lectura rápida, ya ves que traen una metodología para entrenarte en capturar frases que esas cosas. Pero ese es tener todo. Y si hablas de algo más natural, ¿dónde lo podríamos aterrizar? Simplemente observar el cerro de la silla y cómo reverdeció Ándale, con tanta lluvia, ¿no? ahí está, ahí está. Simple. Ujú. Eso es ir a entrenarte tu sentido de la vista. ¿Dónde? A la naturaleza. ¿Sí? El olfato, que es el sentido, dicen por ahí, el que te remite a recuerdos más antiguos y Sí, con más detalles que ningún otro. muchísimo. ¿Sí? Fíjate, Tiene 10,000 receptores. amiga, digo, ahorita con el rollo del tema del Uh-huh. COVID-19, la gente que llegó a perder el olfato, a mí me dio y Sí. no perdí el olfato, pero por Excelente. ejemplo, a mi cuñada es así de qué horrible, o sea, esta sensación de Uh-huh. tener la cosa enfrente, no sé, alimento, lo que tú quisieras, que Uh-huh. sabes, en el recuerdo sabes cómo, y ¿Cómo tenerlo ahí, sabe? no percibirlo, ¿Cómo es súper llega? frustrante, ¿no? Y me Uh-huh. recuerda también la película esta o bueno, el libro del perfume, que Sí. el primer toque de percepción tiene que ver con el olfato. Uh-huh. Así es. Sí. Y entonces, con el olfato, si bien tenemos 10,000 receptores, se habla de que hoy se nombrarán 10. Sí, el resto no los podemos, o sea, no les hemos puesto nombre, pero lo interesante no está ahí. Lo interesante está en que ahí podemos tener muchos momentos Ishigo, Ishie. Ujú. Y entonces, la propuesta es, hagamos un diario de olores. Porque no sé si a ustedes les pasó todavía, igual son más jóvenes que yo, ¿sí? Este olor a gis, ¿sí? Ah, Ese sí, gis, claro. ¿sí? A mí me remite, ¿sí? Y con un detalle que si tuviera arte para dibujar, podría describir mi escuela primaria y a mi maestra, ¿sí? Y a mis compañeros, etcétera. O sea, pero con detalles, ese olor. Sí. Y luego ese me remite a otro, ¿sí? Los dulces de tamarindo, cuando me los comía, y ahí me puedo ir, tú. Momentos Ishigo, Ishie. Sí. Sabes, yo disfruto mucho cuando tenemos, de las convivencias más padres acá en Monterrey Uh-huh. son las carnitas asadas, ¿no? Ok. Y yo te diría, hay algo que disfruto mucho en el momento que casi siempre me toca hacer la salsa, entonces ahí ando Ah. haciendo la salsa. Mm. Cuando empieza a reventar el aroma entre ajo, el chilito, la sal. A ver, tengo un amigo que me dice, ¿cómo que la sal huele? Te lo juro que huele, güey, préstale Sí. atención, tiene un aroma, ¿no? Pero sí, tienes razón, creo que ahorita que lo dices me cae el 20 y hago esa reflexión de que efectivamente, o sea, hay muchos recuerdos relacionados al aroma. A mí me fascinan las gardenias.
Y mi primer recuerdo de una gardenia fue en un cumpleaños de mi maestra del kinder, hazme favor, que fue de mis papás de tenis, se las das, ¿no? Y yo, ok, y en el momento que iba era, ay, no, se me hace que no se las doy, güey, y mi papá, Ok. no, o sea, como que ese tipo de cosas, tienes razones, wow. Sí, y ahí hay conexión, ¿no? Ahí hay conexión, o sea, por eso se vuelve ese momento Ishio Ishie, o sea, porque lo capturaste, lo viviste y cuando ese olor lo vuelve a estimular, se revive y se vuelve a disfrutar, porque tu cara lo refleja, salvo que me equivoque, tú dirás. El gran tema es que luego esos momentos no los vivimos con ese Ichigo Uchiha, ¿no? O sea, Claro. o sea, podría ser la salsa y siempre me gusta la salsa. Ah, ok. ¿no? Pues Ujú. porque me gusta y no haces como esa conexión personal de la que estás hablando, ¿no? O sea, porque no te llevas al recuerdo de, es que esto lo hacía así o esto me lleva, el momento es agradable, estoy con amigos o sea, vivimos en automático muchas veces, ¿no? Sí. Y entonces, a pesar de que olemos la comida que más nos gusta o el olor, como Héctor, que más le gusta, o sea, pues sí, ¿no? O sea, y te vas en automático y no le damos ese momento de apreciarlo, ¿no? Ujú, Y sí. de valorarlo, ¿no? Ujú. Ya lo decía Héctor, ¿no? Ahora, no solo el sentido del olfato, el sentido del gusto. Hay gente que, pues, digo, obviamente también cuando te enfermas de la gripa también medio pierdes un poco el sentido del gusto, Ujú, con el sí. COVID también. Y hasta que no lo sientes, dices, caray, no sabe la comida, o sea, me gusta mucho esta comida y no sabe, pues, ni siquiera la disfrutas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos ahí los 5 sentidos y no Ujú. apreciamos que los tenemos y no los valoramos de esa manera porque vivimos como, pues sabe rico la comida, ¿no? Listo, Ujú. ¿no? Punto. O huele rico, mira qué padre sentir si está caliente o está frío, ¿no? Eh, no, a veces no le damos esa valorización porque estamos viviendo más en el corriendo, ¿no? Claro, claro, como tú dices, corriendo. Y yo nada más agregaré y no viviendo, Exacto. no viviendo. Porque igual nos puede pasar, o sea, este asunto del gusto, ¿no? O sea, estas cenas en Francia, en París, que se comenzaron a dar, cenas a oscuras, Mm, donde los camareros eran ciegos, o sea, es entrenar el gusto. Y curiosamente hay un dato por ahí que dicen que 9 de cada 10 no distinguen si les dan un vino tinto, un rosado o un blanco. O sea, no nos entrenamos. O no. sea, lo damos por hecho. Ya, pum, sí, ya lo vi, pero no Ujú. lo vivo, no lo disfruto, ¿no? Se pierde el registro, o porque no hay conciencia, no hay un Claro. registro consciente Ujú. de los eventos o de las sensaciones. Hace poquito me encontré un TikTok que me gustó mucho, decía Ujú. el tipo, fíjate que para poder entrenar mejor la conciencia, vale la pena, dice, yo conozco como dos técnicas, una de ellas es respiración, pero te puedes tardar hasta 70 años en alcanzar un alto nivel de conciencia, decía, ¿no? El otro Wow. tiene que ver con la estimulación táctil consciente. Y esa nunca la había Ok. pensado, nunca. Porque te Mira. dice, generalmente la expectativa que tienes del otro es, pues llegas, saludas a Vero y le tocas la mano y le dices, hola, ¿cómo estás, amiga? Y hay sensaciones. Ujú. O saludas a Juan y, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Los clásicos tres, ahí también hay sensaciones. Pero el amigo lo que Ajá. propone es, ¿y si te estimulas tú también? O sea, no Claro. entrando a un tema de erotismo, evidentemente, sino Ujú. lo que dices, y eventualmente sí, ¿por qué no? Pero no me Ujú. quiero meter en ese terreno, más bien el poder recordar, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá hacía conmigo siempre que lloraba, hacía esto, ¿no? Me hacía así, a ver, ya, Oh. ay, hasta se me hizo, ¿no? Pero como que ese tipo de, ¿cómo se llama?, de estímulos te ayuda a generar ese nivel de conciencia, sobre todo de presencia. Y me gustaría Sí. ahí, tomando ese punto, Vero, pues creo que muchos de nosotros como que andamos en búsqueda de estas claves para poder vivir mejor, ¿no?
¿Qué cosas nos Claro. pueden ayudar? ¿Cuáles son estas claves que a lo mejor el Ichigo Ichie trae como recomendación para que ahí todos los amigos y amigas que nos están escuchando, pues vayan tomando nota y digan, oye, por aquí le puedo entrar, me gustó el tema, me está haciendo sentido, pero ¿cómo conecto? Porque de pronto ando medio distraído, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Sí, claro. Yo te diría, de entrada, la conexión es, sí, parar. Y entonces lo podemos, o sea, es parar, como bien lo decías tú al inicio, es parar y parar lo puedo comenzar a hacer apoyándome, ¿sí? En técnicas sencillas como puede ser un stop, ¿no? Que es parar, como tal, pum, hasta cuando dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hago? Paro, pum, ¿sí? En ese parar, ¿sí? Tomo 3 respiros, ¿sí? Profundos, ¿sí? Ay, te estaba viéndote tanto, ahorita Héctor estaba viendo que me estaba conectando contigo y me desconecté de acá arriba. Ahorita dije, oh, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, pero, y entonces, o sea, en este del stop, tomar conciencia, ¿sí? Y es hacer el stop, es hacer la pausa, ¿sí? Es ver tus opciones, ¿sí? Y después es proseguir, ¿sí? Y es parar. Y lo podemos hacer desde esa técnica sencilla. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es comenzar a conectar. Lo otro, hacerlo o sea, es conectar. Necesitamos entrenarnos. O sea, necesitamos entrenar todos los sentidos. ¿Sí? Mencionamos algunos, pero no solamente esos, todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tacto se estimula y se entrena, y lo dijiste bien, tocando. Porque aparte tiene un plus, ¿sí? Genera oxitocina. ¿Sí? Por ahí hay una autora que dice que 8 abrazos de 6 segundos cada uno, suficiente para generar oxitocina, que ésta llegue al cerebro y entonces la sensación de amor, ¿sí? Que es la hormona del amor, se dará. Así, con eso. O sea, hasta diríamos, hasta con esta superficialidad y rapidez con la que vivimos hoy, hasta nos la ponen rápida. Un minuto. En menos de un minuto, de hecho, ¿no? Así es. Y ya, pues, de ahí, así, de ahí, ¿y cuánta quieres, no? ¿Sí? El mínimo o más, ¿no? Mira, te pongo por aquí un mensajito que nos pone Esther Valdés. Dice, mi papá lo llama ejercicios de estar aquí. Como cuando no sabes dónde dejaste las llaves o cosas que traías en la mano. Nos dice Esther. Saludos, Esther. Fabuloso, porque además de eso se trata, de tener una palabra, una frase que te centre. Y entonces desde ahí podemos usar, o sea, ¿cuáles serían las claves? Una, conexión. O sea, conexión. 2, ¿sí? Identificar qué necesito. ¿Qué necesito? Pero de fondo, no de forma. ¿Sí? ¿Por qué esa persona, si ya no estuviera en mi vida, sería importante? Y por lo tanto, ¿por qué hoy es importante? ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿No? ¿Sí? Y es, primero, conectar contigo, identificar yo qué necesito, ¿sí? Y después ir al otro. Pero ojo, si yo me quedo con el otro, como me pasó ahorita que estaba diciendo lo del stop connector, me pierdo y dejo de estar conmigo. Entonces tiene que ser un ir y venir, ¿sí? Pero sobre todo estar conmigo, conectar mis necesidades y después poder conectar con el otro y con mi entorno, ¿sí? Para así, a partir de la conexión conmigo, pero como no soy un ser aislado, sino social, entonces yo te diría, la cuarta clave sería
y qué opciones tengo para atender lo que necesito. ¿Sí? O sea, ¿qué me representa a mi hijo? ¿Qué me representa eso por lo que me enojé? ¿Sí? Y del otro lado también, ¿qué me representa este asunto de cuando mi madre me tocaba, cuando yo lloraba, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me representa el tacto del molcajete cuando hago la salsa? O sea, ¿qué me lo representa? Y por lo tanto, conectar conmigo, con eso, para poder elegir lo más simple, no lo más complejo, porque también en ese asunto estamos así como de, parece que oye, si dices que 11, ¿sí? Yo debo decir 12, o que no, o sea. La competitividad, ¿no? Sí. Otro Exagerada, pues, porque digo, no es que esté mal, pero la exageramos, ¿no? Sí. Sí. Pero, y el asunto sería a lo mejor preguntarnos, ¿no? Como, ¿y competir como para qué? Diría Juan, qué necesidad. Exacto, el gran filósofo mexicano nos la puso sencilla y en una canción para que no se nos olvidara. ¿Qué necesidad? Que sería ahora sí que nuestra clave 2 es del filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad. Está increíble. Y esas, yo diría que para mí, yo me quedaría con, o sea, ahora sí que para dejarlo simple, con 4, ¿sí? Conexión, identificación, vinculación y opciones. O sea, está bastante padre, pero creo que el hecho de que nos traigas este tema a la mesa, pues nos deja primero con este paso de que me caigan 20, ¿no? Que me haga sentido, que lo que estamos escuchando esta charla de los tres diga, ah, caray, no me había detenido a pensar en el tema, ¿no? Perdón. Y creo que de pronto no tenemos que esperar a que llegue alguna situación complicada o alguna tragedia para que digas tú, ah, carambas, hay que recomponer. Creo que este es un buen momento. Dice por ahí que no hay casualidad, los que estén escuchando o los que estén viendo en nuestras diferentes redes esta charla del día de hoy, pues por algo te está llegando ese mensaje, ¿no? Por algo te está cayendo el 20 en este momento, por algo te conectaste a esta sesión. Y creo que es un buen momento para hacer esa pausa y poder poner como, yo diría, siempre es como un plan de trabajo, en qué me voy a enfocar, no en 20 cosas, una o dos que me ayuden a dar ese paso que necesito para que la conexión se nutra más efectivamente, ¿no, Juan? No sé, ¿tú qué opinas? Sí, fíjate que yo creo que algo que nos ayudaría, Vero, es alguna recomendación, porque esto hay que ejercitarlo, ¿no? O sea, digo, como filosofía está muy padre, es muy interesante, pero si no la ejercitas, así sea la filosofía más efectiva del mundo, pues no te lleva a ningún lado, que se queda en un concepto simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos das de cómo podemos ejercitar para realmente vivir en ese Ichigo Ichie? Yo diría que vayamos primero a lo que, como a reconectar con lo ya vivido. Ya ¿por qué? Porque ya hay Ichigo Ichie en nuestras vidas. Entonces, hagamos como una especie de barrido histórico, ¿sí? De tal manera que yo pueda ir anotando, ¿sí? Todos esos momentos Ichigo Ichie en mi vida. Y si hay algún sentido con el que se ancle o alguna frase, registrarlo. ¿Para qué? Para volver a regresar en un momento dado si así lo quiero. ¿Sí? Entonces yo te diría esa, o sea, hacer como mi registro de momentos que ya tengo. Lo otro, creo que es esta parte como de generar y detenerme a contestar estas preguntas, ¿no? ¿Sí? Ya sea desde Yalom, ¿sí? O ya sea
contestarla desde otra postura, o sea, sí entrarle en la parte filosófica, porque sí necesitamos cuestionarnos. Hoy cómo estoy, ¿sí? Y lo otro sería comenzar también a hacerlo, ¿sí? Después de cuestionarme como lo que es importante para mí, para mi vivir, conectarme con mi presente. ¿Qué necesito hoy, en este momento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué me vendría mejor? ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¿Sí? Hay algo muy curioso que a mí me pasa y se los comento. Y es antes de entrar aquí a conectarme con ustedes, dije, ¿qué necesito? Y entonces dije, o sea, ya había visto que aquí qué blusa me voy a poner, ¿no? Dije, quiero la del póster, esa quiero, punto. Y ya, o sea, maquillaje y peinado, soy muy básica, ¿no? Y dije, zapatos, no quiero zapatos. No quiero zapatos. ¿Por qué? Me sienta bien y fluyo mucho, talleres, conferencias o lo que hago sin zapatos. Y en mi vida subo, bajo y si no traigo zapatos, fluyo, conecto. Y entonces dije, ¿qué necesito? Ir sin zapatos. Sí, no les voy a enseñar mis piececitos, no hay necesidad, créanme lo que les digo. No te creemos, pero al final el mensaje está claro, ¿no? Es antes de empezar algo, pues, ¿qué necesitas, no? Porque a veces antes de empezar algo, pues, en esa prisa, en ese ir corriendo en la vida, pues ni siquiera, es más, ni siquiera nos hacemos la pregunta, ¿no? Entras y va, o sea, vas a presentar algo, vas a hacer una propuesta de negocio, vas a hablar con tu pareja, con tu hijo, o algo importante para ti, y le entras como por en automático, ¿no? O sea, ahora sí que sin pensar a veces lo que vas a decir o lo que tenías que decir, o sin estar preparado, sin estar cómodo, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, tú te haces sentir más cómodo, más fluida sin zapatos, oye, pues, ¿para qué los uso, no? Entonces, pero a veces no nos hacemos no nos detenemos a hacer eso, ¿no? Muchas veces. Está padrísimo los 3 puntos. Y detenernos, y yo te diría, y abrazarnos. O sea, abrazar es eso que detecte mío. O sea, porque luego hablamos mucho de empatía hacia el otro, comprensión hacia el otro. ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo me hablo? ¿No? ¿Cómo me trato? ¿Trato mejor a mi amigo que a mí? Muchas veces. Sí, así es. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, ok, me descubro que me viene bien no traer zapatos. Me doy permiso. Me doy permiso y no me maltrato. Es más, hasta digo, wow, se siente bien. Sí, claro. Sí. Está buenísimo y está muy interesantes los conceptos que nos estás compartiendo, Vero, la verdad. ¿No, Héctor? Sí, así es, está espectacular. Creo que lo decía hace un momento, si te está llegando esto es para algo, entonces tómate un tiempo, investiga más, evidentemente, pues el tiempo no alcanza en un podcast para Claro. explicar todo lo que trae el concepto de Ichigo Ichie. Busca Vero en las redes sociales, por ahí lo están viendo en el banner que se encuentra en la parte de abajo. Y antes de pasar a nuestro resumen, mi querida Vero, para ir cerrando ya la sesión, me gustaría compartir contigo algunos saludos que tienes por aquí. Ya te había compartido el saludo de Vianney. También por acá está Olimpia, saludándote, ¿no? Cristel Gallegos también, acá está, impresionante. Aquí hay una persona más, Tix Pablo, también saludando. Y bueno, al final un comentario adicional de Esther Valdés, que aquí lo comparto, ¿no? Cómo balancear ese qué necesito yo para fluir con lo que necesita el otro. Si quieres, cerramos con esta pregunta y nos vamos a resolver. ¿Qué te parece? Sí. Yo le recomendaría, y lo dijiste tú muy bien, ahí se puede seguir buscando sobre el tema. Y sobre esta pregunta en particular, yo le recomendaría un libro,
¿sí? Y además, aquí lo tengo, entre mis recomendaciones. No estabas preparada, pero ahí lo tienes. Ajá. Estoy improvisando. Muy bien, muy bien. Se llama Comunicación no violenta. Sí, es del Marshall. Sí, es este libro. Ahí están las dos versiones. Sí, sí, sí. Y hay una versión para padres también. Sí. Me parece que se llama Educando sin Violencia, y él es del mismo. Y yo desde ahí lo recomendaría. ¿Por qué? Porque la propuesta es muy buena. Es basada en la petición, no en la exigencia. ¿Qué hago cuando mis necesidades, ojo, mis necesidades, no mis quereres? ¿Sí? Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que necesito. Sí, desde mis necesidades, ¿qué necesito? Orden. Y entonces, ¿qué le pido al otro para que contribuya a el orden que yo necesito? Que ponga esto donde es. Ahora sí que regrese lo que tomó al lugar después de desocuparlo. Sí, pero es pido, no exijo. Y entonces construimos una cultura familiar, de pareja, de colaboración, desde la petición. Y es desde la petición para cómo contribuyo yo a lo que tú necesitas. Por favor, pídemelo con claridad, ¿sí? Obviamente, sin, no entre líneas. Y otro, ¿cómo te lo pido yo? Con claridad. Y en la medida de que lo podamos hacer de entrada, lo tengo que hacer conectando yo con lo que realmente se necesito. Porque si de repente le digo al otro, oye, tiende la cama, ¿para qué? Para quedar bien con mi suegra. O sea, pues no tiene sentido. O sea, la suegra ni vive aquí, ¿no? Pero a lo mejor dices tú, ok, quiero tender la cama, o sea, te puedo pedir que cuando te levantes, si tú te levantas después que yo tiendas la cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito un espacio ordenado para descansar. O sea, necesito un espacio para descansar cuando termine mi jornada, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, pues a lo mejor puedes aplicar aquello de cuando yo termine, o sea, si yo soy la que me levanto después de ti, pues obviamente, pues sería equitativo el asunto, ¿no? Y yo también ordenaría la cama, ¿no? Pero ahí ya no es porque la suegra o por querer quedar con alguien bien que ni siquiera está en la comunidad, sino con los que están en la comunidad. Entonces, una petición, no una exigencia. Y ahí hay que trabajar mucho, porque luego, a veces fingimos que pedimos, ¿sí? Pero nos enojamos cuando nos dicen que no, entonces eso no es petición. ¿Sí? Y ahí podemos ahondar mucho, pero yo diría desde ahí. Y eso se va desde la casa hasta donde quieras en las diferentes modalidades en las que, en las diferentes comunidades y trabajos, etcétera, que estemos haciendo, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Se va extrapolando y se va generando. Pues, Vero, nos ha dado mucho gusto que estés hoy aquí con nosotros, que nos hayas compartido esta filosofía, ¿no? Muy interesante. Y pues a todos, ojalá si pueden ver el episodio completo, qué bueno. Y si no, pues al menos escuchen lo que sigue, que es el resumen, ¿no, Héctor? Así es. Vamos con el resumen. Bueno, pues les platicamos, el día de hoy está con nosotros Vero Vera, es psicóloga, y bueno, ella nos está platicando de una filosofía de vida que es el Ichigo Ichie, y que básicamente tiene un origen japonés, por ahí de finales de 1500, en un ritual que tenía un maestro, pues lo que trataba de expresar o como generó todo esto es que el Ichigo Ichie significa al final es que sea una experiencia única, ¿no? Trata al otro como si fuera la única vez en tu vida. Y en algún momento Vero nos dijo, bueno, y trátate tú también como si fuera tu única vez en tu vida, ¿no? Eso es importante. Y entonces, para dejar de vivir en automático es detente a pensar cómo estamos viviendo hoy, ¿no? Y
cómo estamos viendo hoy, nos daba Vero unas cifras bien y unos datos duros muy interesantes, ¿no? De entrada damos por hecho lo que estamos viviendo, ¿no? Y pues si hoy puede desayunar, qué bueno, si hoy puede tener una cama donde dormir, qué bueno, lo damos como normal y eso es pues, lo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? Pero porque estamos en una era de nos falta escucha, nos falta inmediatez, estamos desconectados, ¿no? Y no porque, sí, pero estamos conectados ahorita en un podcast. No es esa conexión, no es la conexión más personal, más de llevarla a un nivel donde realmente estemos sincronizados y estemos hablando y tenemos una conversaciones y que realmente me importe el otro y el momento que estoy viviendo. Y nos hablaba de personas exitosas como un Michael Phelps, que a pesar de todo lo que ha ganado y de lo exitoso que ha sido, pues tenía problemas de ansiedad y de depresión, ¿no? Y como eso le pasa a mucha gente, yo he escuchado entrevistas, por ejemplo, de otros medallistas olímpicos o de gente muy exitosa que dice, bueno, ya llegué allá donde quería, y pues de repente dices, ¿y luego qué sigue? ¿No? ¿Por qué? Porque pues estás conectado, no estás conectado con vivir el momento como único, sino más bien estás conectado con el logro y pues ya llegué y ahora sí que hago, ¿no? Y uno de los datos duros que nos compartía Vero es que, por ejemplo, la depresión es la primera causa de discapacidad ya en el mundo, y esto ocurrió hace 2 o 3 años. Esto quiere decir que tenemos más de 300 millones de personas con depresión, lo que genera o puede generar 800,000 suicidios, hablando del mundo, ¿no? Estamos hablando de cantidades, hablando de las millones de personas con depresión, decía Héctor, casi 3 veces la población de México, ¿no? La ansiedad ya es la sexta causa como enfermedad discapacitante, ¿no? El estrés en México está en primer lugar, México es el primer lugar en estrés, ¿no? Entonces, tomando esta filosofía de Ichigo Ichie, pues tiene que ver con la conexión. En México tenemos las 6 ciudades, de las 10 ciudades más violentas en el mundo, pues 6 están en México, y tiene que ver pues, con esta desconexión y con este vivir en automático, con este no disfrutar cada uno de los momentos. Dejamos de ver lo que tenemos contra lo que, o de apreciar lo que tenemos contra lo que quisiéramos tener o con la que alguna vez tuvimos, ¿no? Y eso nos genera, pues, este tipo de reacciones, ¿no? Y algo que nos recomendaba Vero es, hay algunas preguntas interesantes, por ejemplo, Irving Yalom, que nos decía, ¿qué tendría que pasar en los siguientes meses de tu vida para no arrepentirte, ¿no? Y entonces es una pregunta que si la escuchamos con más calma nos da más profundidad, ¿no? Es decir, ¿qué quieres vivir hoy, ¿no? O hacerte las 3 preguntas de Jorge Bucay, que por ahí nos compartirá Vero más adelante. Los japoneses aprecian mucho la belleza en la simplicidad, ¿no? Entonces, como a veces lo simple, lo más sencillo, nosotros no lo estamos valorando por estar viviendo, corriendo, o inclusive no nos detenemos a pensar, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿O para qué quiero lo que estoy haciendo? ¿No? Y una de las técnicas es los 5 para qué, ¿no? O sea, cómo encontrar realmente el fin último de para qué lo estoy haciendo y encontrar por qué es esencial eso que estoy haciendo para mí, ¿no? Y eso nos va a llevar a estar conectados, estar viviendo realmente nuestra vida, a estar disfrutándolo y a estar con todos nuestros sentidos ahí. Y otra de las recomendaciones que nos da Vero es, entrenémonos sensorialmente, ¿no? Entrenemos nuestra vista, apreciemos más la naturaleza, nuestro sentido del tacto, nuestro sentido del gusto, o sea, vayámonos a eso simple que pues ya lo damos como por automático, ¿no? De entrada, nuestros 5 sentidos es una recomendación, ¿no? Ahora, ¿qué hacer para vivir mejor? Pues básicamente una es conecta, pero para parar, ¿no? Y ve opciones para después proseguir. Identifica qué necesitas realmente de fondo, y para eso las preguntas estas del para qué, ¿no? Vinculación con el otro, y con ese otro es en ese ir y venir, ¿no? No solo es, ¿qué necesita el otro? Sino es, ¿cómo lo hacemos juntos y cómo entre el otro y el entorno es que vivimos esa oportunidad única, ¿no? Y qué opciones entonces podemos tener y generar. Ahora, todo esto suena muy bonito, pero necesitamos ejercitarlo. ¿Y cómo lo podemos ejercitar? Un ejercicio que me llamó mucho la atención y creo que luego lo dejamos de hacer, ¿no? Es reconectar con lo ya vivido. Y reconectar es, registra, vete a un diario, un libro, un cuaderno, lo que tú quieras, y escribe, oye, esto me reconecta con lo que he vivido. Regístralos porque pues eso te va a hacer conectar, ¿no? La escritura tiene que ver ahí con todos los símbolos que nosotros le ponemos a eso.
también detente a contestar las preguntas, ¿no? Las preguntas, los para qué, la pregunta esta que nos hace, que nos compartía Vero de Irving Yellow, ¿no? Pues pregúntatelas y hazlo más seguido, ¿no? Pero realmente haz el ejercicio, date el tiempo. Otra es, ¿qué necesito hoy en este momento? O sea, detente a hacerlo, no es nada más porque ahí se va, ¿no? Y con lo último que me gustó que comentaba Vero es, y ten empatía contigo mismo. A veces pedimos empatía con los demás y somos muy buenos empáticamente porque lo ensayamos y lo generamos, pero y lo llegamos a hacer también con el otro, pero nos dejamos al último a nosotros. Entonces también apreciarnos nosotros mismos. Irving Yalom, perdón, ahí se me fue la letra. Y bueno, y nos recomendaba para cerrar también un libro de comunicación no violenta, ¿no? Que es un libro en el que pues nos ayuda a que nos podamos comunicar de una mejor manera en los diferentes entornos que hoy vivimos, ¿no? Y con eso pues termino el resumen. Muchas gracias nuevamente, Vero, gracias por todo lo aprendido hoy, por toda además la paz y la tranquilidad que nos transmites en la charla. Bueno, al menos yo la sentí así como con cierta, de repente dije, ya llevamos una hora, dije, ¿en qué momento? Pero la paz que transmites, creo que también eso quiere decir que seguramente estás viviendo Ichigo Ichie en este momento y apreciándolo, ¿no? Entonces yo aprecio mucho que hayas estado así, que además de compartir nuestros conocimientos nos hayas transmitido esta paz y esta tranquilidad que tanta falta nos hace. Yo me quedo muy agradecida por haber tenido y haber vivido ahora una oportunidad para vivir mejor, para estar mejor. Entonces, gracias por ser parte, ¿sí?, de esto que se construyó aquí. Gracias, Héctor. Gracias, Juan. Buenísimo, muchas gracias, Vero. La verdad es que, como bien dice Juan, es un placer. Déjenme, les digo que no va a ser la primera y la última vez que está Vero con nosotros. Podemos hacer otra invitación muy pronto. Juan y yo estamos interesados en este tema de la nutrición psicológica o algo así, decíamos al principio. Okay. Entonces, bueno, muchísimas gracias, mi querida Vero, y pues muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que este espacio es un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. No se pierdan los próximos episodios, síganos en todas las redes sociales y recuerden darle like y compartir. Gracias a Dios, tenemos mucha gente que se está uniendo a esta comunidad, ¿no, Juan? Y estamos muy contentos porque justo la intención de Grow Together es esa, compartir esto, que te caigan 20 y que seas mejor persona. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Vero. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Hasta pronto. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.